Voy a compartir. ¿Va? Algo le pasa a esto. Ahí sí. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Esto es Linux. Es bien malo el Excel de Linux, pero acá está lo que sale de el código que escribieron ustedes. Ya lo que hice yo fue que le agregué una línea de código a lo que me mandaron. Eh, el que ustedes crearon lo estaba mostrando en la pantalla, tenían un print, y lo que hice fue que lo exporté a un archivo CSV. CSV y lo abrí en el, En el Excel. Ya. en el Excel, sí. Ya, acá tengo el primer comentario, que lo que yo estoy viendo acá es que eh, como que, a ver, no sé qué variables son las que estoy viendo, porque dice de 1, de 2 y de 3. Yo me imagino que eso corresponde a las variables B1, B2 y B3 que estaban en el dataset original, ¿sí? Son los dominios que se hicieron a partir de esas variables, del 1, 2 y 3. ¿Se ejecutó con 3 dominios? ¿Esto? Creo que el de ejemplo que mandé, el que estaba en example de Rose Predictor, tenía unos dummy de B1, B2 y B3. Entonces eso. Ujú. Porque en general Ya, después pero nosotros trabajamos con 2 dominios. Eh, A ver, voy a revisar. sí, sí, yo me acuerdo que íbamos a trabajar con dos dominios, por eso que no me cuadraba. Entonces, lo que no me queda muy claro acá es eh, cuántas variables están utilizando, ¿cachai? Porque no lo puedo intuir desde acá. Yo pensé que eran tres variables, pero si son tres dominios, eso tendría más sentido que fueran tres dominios, pero igual tres dominios me parece harto. Eh, entonces, como que no entiendo muy bien cómo está funcionando esto. creo Eh, que ahí me debo haber pifiado de la última iteración y se me debe haber quedado esa columna. Eso lo encuentro más probable porque yo me acuerdo que sí, habíamos quedado en que íbamos a ocupar solamente dos dominios y íbamos a separar los dominios de todo a la mitad. claro, en el fondo, eh, claro, por eso que a mí me da la impresión de que ustedes estaban haciendo otra cosa nada que ver, porque no me cuadró dos o tres dominios y tres variables podría ser, pero la información de las variables no está. Entonces no tengo yo cómo verificar si el resultado es correcto. Entonces, pero déjame, voy a abrir el Jupyter. Sí, en el Jupyter es cambiar la variable. Estoy revisando el Jupyter que le mandamos y efectivamente dice dominios 3. Son eso, son 3 dominios. Fue un Ya, condorito. esto se Tenía llama feo. roast. Sin T. eh, Sin T. Originalmente y fue un typo, pero le agarramos cariño. Predictor. Ese sí está bien escrito. ya, ahí sí. Eh, mal escribí, mal parece. Se faltó Sí, una E. faltó una E. Ya. eh, ahí está, roast predictor y ahí está. Bien, esto lo ejecuté todo y, como les decía, sin problema. Les voy a mostrar el tiro del lugar ese donde Poco más arriba. Bueno, aún más abajo. importación digital. Me parece que aquí estamos listos, un Sección poquito más 2. abajo. Poco más abajo. O si por ahí está el tema de las variables. Sí, yo ya lo vi. Sí, Poco ya. más abajo. No, poco más abajo. Más abajo, sí. Abajo. Por ahí está. Ahí está. Número de dominio 3. Ese debería ser 2. Ya. Bien, pero acá hay una cosa que, que no sé dónde ustedes la asumieron, pero yo les pasé una base de datos que tiene 13 variables. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo eh, si estamos trabajando con 2, 3, 4, 5, 6 variables? Más ¿Cómo yo arriba está. puedo ajustar eso?
Más arriba no determina las variables. Poco más arriba. Ahí. No, eso no se ajusta. No lo hace el Robust Predictor. No, No, yo también creo que no lo hace. Robust Predictor acepta nomás. Acepta y me dice, ya está toda mi data, la divido a la mitad, chao. Dominio 1, dominio 2, se acabó. Pero él no está validando, eso. No está validando como de que si el usuario le pone ahí que yo le voy a meter una cantidad de variables fija, que valide que eso sean iguales. No lo hace. Lo único que está diciendo es, ¿hay data? Sí. ¿Estas columnas tienen información? Sí. ¿El largo de todas las columnas es igual? Sí, y dentro. Y se va a la parte de particionamiento. No está validando como cantidad de columnas. Ya, entiendo, pero aquí, para entender cómo lo programaron, eso quiere decir que lo que tú le entregues, lo toma y lo particiona. O sea, si yo le entrego 13 variables, particiona las 13 variables. Sí, ¿Sí? sí. Ah, ya, yo pensé que estaba particionando solamente con 2 o 3 variables de momento. No. Ya está No, particionando con todo. Sí, sí. eso sí. Ya. Por lo tanto, si yo acá reduzco esto y le pongo, acá tú estás definiendo feature y podéis poner dos, B1 y B2, ¿ya? Ujú. Y le vaya a crear, vaya a tomar la misma base de datos, pero la estáis achicando, en el fondo, le estáis diciendo, toma como base de entrenamiento una base de datos mucho más chiquitita que tiene solamente 2 columnas, Correcto. ¿cierto? Y el Ujú. target va a ser este, y por lo tanto, al ejecutar, te va a ejecutar con 2, ¿cierto? Sí. Sí, pero validación tiene que tener la misma cantidad de columnas, si no va a salir un error. Sí, perfecto. Sí. Tiene que haber coherencia entre estas dos, entre Sí. validación y entrenamiento, Sí. ¿ya? Ya, entonces está programado para funcionar con N cualquier columnas. tipo, con la cantidad de variables que tú le entregues. Ya Correcto. siempre ejecuta con todo lo que le entregues. O sea, si yo, el archivo que quiero crear, así como el que le estaba mostrando, para validar, eh, tiene 2 variables, y le pongo acá 2 variables y hay coherencia entre validación y entrenamiento, se va a aplicar y el resultado debería ser el que yo espero. ¿Sí? Sí. Ujú. Ya, perfecto. Y eso es súper bueno, porque quiere decir eh, que podemos verificar que esté funcionando. Eh, ya, tú me decías, ¿dónde me decías tú que estaba configurado el dominio? Un poco más abajo. Ahí. Ahí, Aquí. Ya, en el ahí dice DOM. dominio 3. Ahí habría que cambiarlo a 2 A dos. y volver a ejecutarlo para que genere los nuevos CSV, pero ahora solo hasta dominio 2. Porque ahora mismo está funcionando igual que las columnas. Si uno le especifica número de dominio X, lo va a hacer por X. A pesar de que nosotros dejamos como lineamiento que íbamos a ocupar en esta fase solo 2. Se dejó igual porque en verdad solo es cortar. Es solo agarrar todo y decir, ya lo divido en parte, ojalá iguales, si no, para afuera. Eso Ya, fue lo que habíamos conversado. ya bien. Bueno, mira, si es así, entonces la forma como ustedes lo programaron es como yo les dije o muy similar. Por lo tanto, al hacer una prueba de meterle datos y ver a qué resultado llegamos, deberíamos llegar a algo similar. Si no llegamos a algo similar, la siguiente reunión va a ser para conversar por qué no llegamos a algo similar. Ya. Ujú. Eh, Por ya, eso, ahora, ¿sí? si nos puede enviar ese Excel, CSV, que sea como usted lo hizo como manualmente, para después nosotros correrlos y ver si está Sí, no, efectivamente haciendo lo que debe o no, y ahí podemos ver igual nosotros a través de los logs como dónde se está cayendo, dónde dejó de hacer lo que debería hacer. sí. Mm. En realidad lo puedo ejecutar yo. Bueno, también. Pero y en el fondo quería tener el feedback de ustedes para que me explicaran un poquito cosas que no entendí. Por ejemplo, lo de los 3 dominios no lo entendí. Pensé que eran 3 variables y que lo habían programado solo para 3 variables. Entonces no tenía sentido que yo tratara de meterle un dato si está programado para 3 variables. Pero si tú me dices que está programado para todas, ahora me cuadra y en realidad yo podría hacer una verificación más profunda para asegurar que los cubos se están particionando como corresponden. Ahora, también para entender acá, ¿qué significa para ti el L y el R? Left y right, porque estábamos hablando que para nosotros no hay un inferior y un mayor en cuanto a los subgrupos que se van haciendo, o sea, los cortes que se van haciendo por mediana.
Yo esto lo conceptualicé bastante como trabajan los árboles. Entonces los árboles binarios trabajan por izquierda y derecha. Entonces yo digo, Sí. bueno, Árbol vamos a de ir decisiones, claro. eso, vamos a ir Yo, cortando por la derecha o por la izquierda, y si cuando termina en la derecha, voy a revisar si queda en la izquierda. Y si en la izquierda me quedan cosas por particionar, me devuelvo y sigo particionando por ahí. bien, pero ¿podría yo asumir que left siempre es menor y right siempre es mayor o no? Debería hacerlo porque por particionamiento de medianas se tiene que ordenar el array de nuevo. Es algo que hace automáticamente Pandas al trabajar con min, automáticamente. ¿Tú estabas ocupando la media de pandas? Sí. Ya. ¿Esto podrías como verificarlo para saber si yo puedo asumir eso? Eh, Eh, y, y lo otro que me falta, que aquí hay una cosa que nosotros habíamos conversado hace un tiempo, pero bueno, son parte de las mejores en las iteraciones. Es que, o sea, si ustedes pudieran ponerle acá los valores de las variables B1, B2, B3, B4, B5, entendiendo que esto es un código del cubo al que pertenece, después de todo el proceso que ustedes hicieron. Pero aún así, todos los elementos que pertenecen a este cubo tienen valores de la variable B1, B2, B3, B4, y ustedes podrían ponerle aquí el promedio de B1, de B2, de B3, de B4, de B5. Eso estaba, pero como se generó ese CSV que tiene 3 hojas, en una hoja está eso. Pero si quiere que lo unifiquemos todo en una hoja, se puede hacer igual. Sí, eso sería súper bueno. Y Ya. lo otro que lo extrajeran, porque yo acá le agregué una línea eh, para, para sacarlo, pero sería bueno que lo reportara como un reporte que te lo dejara escrito en el disco duro, que lo exportara en el fondo, pero que le agregara esa información. ¿Y por qué es importante para mí? Porque eso me ayuda a mí a hacer la verificación. Porque yo puedo, estos valores del cubo también sirven internamente para el algoritmo y son necesarios, no hay problema. Y es bueno que estén para poder verificar que hay coherencia, pero yo no sé si el cubo exitoso es un cubo, estas variables B1 y B2 significan cosas. Yo no sé si es un cubo de alto tráfico, de bajo tráfico, no sé si es un cubo que se da los días martes, los días miércoles. Entonces, si ustedes ponen acá el promedio de cada una de las variables asociadas a ese cubo, yo puedo saber qué significa. Y le puedo dar una interpretabilidad al cubo estable. Ya. Sí, 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 eso estaba, pero está en una hoja distinta. Pero sí, lo podemos agregar todo y que Eso, quede más unificado. eso sí. Agréguenle eso. Ya, entonces, mira, estamos bastante mejor de lo que yo pensaba entonces, porque aparentemente sí estamos hablando lo mismo y lo único que necesitamos es ahora verificar que efectivamente los números son los que corresponden. Y ya tenemos una pauta para hacerlo, ¿ya? Entonces, acá yo no vi cómo sacarlo, pero yo entiendo que internamente se hace, pero no lo está exportando, ¿no? Eso está en en otro otro, bloque. en, ¿estáis seguro? No, no estoy seguro. Yo me acuerdo que estaba en otro archivo aparte. Seguramente está llamando al método de ese archivo. Ya, pero entonces, mira, es Ah, una mejora importante, porque vamos agregándole mejoras entre las versiones. Necesito ese número porque ese número me ayuda a mí a hacer la verificación. Déjenme ver qué más necesito para decírselo al tiro. Porque yo la otra vez había anotado cosas. Sí, Claro, en el número en el dibujo que yo le había hecho en la presentación anterior, había puesto las variables desde la B1 hasta la B13, ujú. el promedio, entonces eso es lo que me falta. Y después teníamos acá, eh, Pero lo de B1 hasta la B13 quiere el promedio de cada esa variable. sí, el promedio de todos los elementos que están en ese cubo para esa variable. Ya, ¿Sí? Porque, insisto, ¿cuál es el sentido que tiene eso? Que me da interpretabilidad. Si la variable B1 significa tráfico, yo quiero saber si ese cubo corresponde a un cubo de alto tráfico o de bajo tráfico. Y sí. mirando el promedio de B1 al tiro voy a saber, ah, ya, esta cuestión ocurre en alto tráfico. ¿Ya? Y lo otro es que también quiero las variables objetivos. Bueno, yo me imagino que este min es de la variable objetivo, ¿no? No, es del dominio 1. Y el dominio se entiende de que se dividió, que se agarraron todas las variables o sea, no, en este caso es del 1. Sí, es del 1. Pero Eh, es del dominio. Ahí me faltan datos, de hecho, porque debería estar dominio 1 min y dominio 2 min. O está sea, mal, ¿no? dominio 1, no, po, porque son dos dominios, po. O sea,
Son, Hay tres dominios. son tres dominios, pero por las tres variables. Entonces esos son 9 en total. Y aquí tenemos 3. Ya, pero es que ahí es donde no entiendo qué significa el min. Porque para mí, el min relevante es el min que significa el promedio de una variable, que puede ser la variable 1, la variable 2, hasta la variable 13, o la variable objetivo, ya que en este caso era se arrienda, o la otra variable era, no, que no está, era que se Intensidad 4 arrienda, horas. o claro, o intensidad 4 horas, sí. Esas son las dos variables. Entonces, a mí lo que me gustaría ver acá es las 13 variables, el se arrienda, y quiero ver eso. eh, ya, acá la variable B1 hasta la 13 va a ser igual, ¿o no? Para todos los dominios no, pues no va a ser igual, porque No, dependiendo del cubo que sea, puede cambiar un poco porque la composición va a cambiar. Van a ser parecidos, pero no van a ser iguales. Pero para hacerla simple, me gustaría ver el promedio de todas las variables para todos los dominios. Va a ser medio larga la cuestión, pero eso me permite a mí verificar y después filtrar las que me sirven, ¿ya? Yo prefiero que sea un data frame largo el que salga y yo después filtro lo que me interesa. Pero así puedo verificar eh, que los cubos tienen la estabilidad que yo quiero, y a futuro, o en la siguiente versión, en este mismo trabajo, podríamos darnos cuenta que en realidad, oye, este parámetro sería súper bueno incorporarlo como filtro, por ejemplo, pero después de mirar la salida del data frame. Ahora, sigo sin entender qué significa ese valor. me debo haber pifiado ahí con los DF, porque no debería estar, me faltan datos. Entonces yo la única explicación que le podría dar es que se me quedó eso y lo que debe estar mostrando es el promedio de ese cubo, o sea, de ese grupo, del LLLLLRRLRRR, Ya, pero en su totalidad, porque si no... ya no, pero eso en realidad elimínalo porque no tiene interpretabilidad. Sí, ¿Ya? sí, 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 Lo que nosotros necesitamos es que para cada uno de los dominios, y si son 25 dominios te da una cuestión larguísima, no importa, pero ya, que para cada uno de los dominios calcule el promedio de la variable, de todas las variables que están en el data frame. Eso es lo que necesito. sí, ¿Ya? Eso. Y eh, con eso yo podría calcular incluso fuera la desviación estándar y todas las cosas. Ahora, sería bueno que si va a hablar de estos indicadores, que es el promedio de la desviación estándar, eso tiene que ser respecto a la variable objetivo. Es la única que tiene sentido. ya, Porque todas las condiciones se establecen respecto al promedio de la desviación estándar de la variable objetivo. ¿Ya? Y la variable objetivo es lo que tú definiste acá. La variable objetivo que tú definiste aquí, que podría ser cualquiera de las dos que están ahí, pero aquí está. Es intensidad a las 4 horas. Entonces, lo que sería súper valioso es que todos estos números que tú pusiste acá sean referidos al promedio de la variable objetivo, intensidad 4 horas, la desviación estándar de la variable objetivo, intensidad 4 horas, y que todos los criterios que vienen más abajo, que ustedes después aplican filtro y cosas, todo eso tiene que ser respecto a la variable objetivo, que es la intensidad en 4 horas. Entonces, verifica que efectivamente estos números sean y agrégale los valores promedio de las variables B1, B2, B3, hasta todas las que están en el data frame, divididas por dominio, ¿ya? Para cada uno de los dominios. Y con ya, eso estamos. Entonces, hagamos una cosa. Por el lado de ustedes, agréguenle eso y me lo envían de nuevo. Y yo voy a crear una base de datos de prueba. Yo voy a saber el resultado, lo voy a tirar contra el modelo y los voy a comparar. Y la ok, siguiente reunión nos juntamos a conversar de si llegamos, fantástico, porque estamos a poco de hacerlo funcionar. Y si no, bueno, discutimos la manera de hacer que cuadre. ¿Ya? Insisto que de momento no me interesa tanto la eficiencia computacional, ¿ah? Así que el tema de los si usaste diccionario y eso no ya, es tan relevante. Primero, centrémonos en que funcione. Una ya, vez ok, que funcione, ahí pensamos en lo otro. Y si no alcanzamos a hacer que ande muy rápido, no es relevante porque eso lo podemos resolver de otra forma. Ya lo que me interesa es saber, o sea, es saber que el resultado al que estoy llegando es el resultado que se espera, cosa que después de eso podamos establecer criterios sobre los cuales eh, mejorar el rendimiento, porque lo que queremos es comparar contra las métricas de los otros algoritmos. ¿Ya?
Sí, Bien, estamos bien entonces. De verdad estamos mejor que de lo que yo pensaba. Así que hagan esa modificación, mándamelo de nuevo. Yo voy a construir el algoritmo, lo ejecuto. Y lunes, martes de la semana que viene volvemos a conversar respecto eh, a cómo me fue. ¿Ya? Ya. sí. Bien. Eh, no los veo. Ahí sí. Bien. ¿Ya? ¿Quedamos en eso entonces? Sí, sí, sí. Quedamos en eso. ¿Alguna pregunta? No sé, ¿alguna duda? Sí, actualmente el único corte que estamos haciendo mediante las medianas es con números impares, ¿eran? ¿Pares? O sea, es que la duda va en eso, Mm, sobre los cortes que se hacen por mediana. Si yo estoy cortando un grupo que es par, se entiende que al final voy a estar tomando los datos del centro, sacar el promedio y cortar. Pero en verdad lo que está haciendo ahora es ver así como ya tengo tres del lado, tres arriba y tres abajo, ¿Ya? ya ese es un grupo y este otro grupo. Bien. Pero pero se estaría como, pero si es sin par y sabemos que está ahí uno, sabemos que el primer grupo sería estos dos y el otro sería estos dos y dejamos y no tomamos el número del centro lo duplicamos. o lo duplicamos, claro. Por ejemplo, si tengo O lo uno dejamos 1, dispares. 2, 3, 4, 5, yo sé que en el 3 se corta. Entonces, mi primer grupo quedaría como uno, 2 y 3 y el segundo grupo como 3, 4, 5 o si lo dejamos como uno, 2 y 3, 4 y 4, 5 si lo corto Mm, por mediana. Y la otra idea que estamos viendo es tal vez trabajar por potencias de 2. Y con eso evitamos eso de raíz, pero no sabemos cómo aplicarlo tampoco. Porque todos ya, los pero ejemplos que usted nos estaba dando eran potencias de 2, eran 16 números, 32 números, y siempre ahí siempre se divide para 2 y no hay ningún problema nunca. Sería la otra alternativa, no lo sé. o sea, tú dices tomar el set de datos inicial Ver que sea y par y si es impar, la última se descarta nomás. Y trabajar a y partir de solo ahí datasets que estarían sean pares. eliminando un dato del set inicial y con eso se evitan los problemas. Exacto. No sé En qué sería teoría, mejor. claro, salvo que eso asumiendo que el número sea potencia 2, porque si no es potencia 2, en algún punto igual nuevamente vamos a estar eliminando más registros y eso puede generar ruido en el algoritmo a largo plazo. Puede que sean muy pocos los registros que se vayan eliminando, pero ahí habría que ver, como por último, cómo modificamos los cubos para que únicamente tome cubos de potencia de 2 y ese problema nunca ocurra. Es Y al que en final, vez, cuando no quede ninguno, ahí ya se elimina un par de registros. sabes que ahí en vez de potencia 2 sería mejor trabajarlos por si es par o impar. También. Estoy pensando. Y nosotros también estuvimos dando vuelta a la idea un buen rato y no llegamos a una Porque, solución. a ver, ¿cuál es mi secuencia de pensamiento? Lo primero, ¿es relevante en una base de datos de 1 millón de registros eliminar uno? No. No, No, Tal vez podría tener algún nivel de sesgo si es que ustedes eliminan el último o el primero, ¿ya? Pero si ustedes eliminaran aleatoriamente lo necesario para que quede a la par, yo creo que no habría ningún problema. ya. pero entonces lo Y tiramos como random. claro, podrían eliminar aleatoriamente un dato, Ok. ¿ya? De manera tal de que quede par y a lo más van a tener que eliminar uno, porque para que quede par basta con eliminar uno. O sea, o es Sí, sí. par o O no. eliminan uno aleatoriamente, ¿ya? Entonces, pero eso sería bueno. Cosa de, si yo quiero eliminarlo, lo elimino yo, ¿ya? Y lo dejo par, yo. Ya. Entonces, si ingreso a una base de datos par, no elimina nada y funciona perfecto, ¿sí? Pero si no es par, entonces lo eliminan ustedes de manera automática, aleatoriamente. Toman cualquier registro y lo eliminan al inicio, así. Parte de la cuestión y se aseguran de que la cuestión sea par. Sí, Y sí. de ahí las particiones van a quedar limpiecitas, ¿no? Ahora, Ujú. eso yo creo que sería la mejor solución. Ahora, mi duda es la siguiente. ¿Realmente, si es par, siempre particiona bien? No, porque si Esa es son mi duda. Yo, 101, bajamos a 100. De 100 bajamos 50. 50 bajamos a 25 y se vuelve a generar el problema. Por eso preguntaba por la potencia 2. mm, Con la potencia 2 ese problema se elimina, pero no sé qué tan sensato no, sea es que la potencia 2 puede ser mucho. Ahí voy a eliminarte 200 registros. Es muy restrictiva ese problema. y es que después vamos a ir cortando. Ese es el mayor problema. Cuando sigamos cortando. Ya, pero ¿cuáles son las alternativas? Cuando tú haces la partición, ¿ya? Por ejemplo, tienes 7 elementos, para hacerla simple. Haces la partición y te van a quedar 4 a un lado y 3 al otro, ¿sí?
y no queda otra. La opción es el elemento que queda al medio, duplicarlo, dejarlo en ambos lados, eliminarlo y no dejarlo ninguno. O O bien de- dejar uno cargado con 4 y el otro con 3. Son las tres No, opciones. duplicarlo no es aceptable, Ya. ok. porque eso va a alterar la proporción de la base de datos. O sea, vaya a ser un modelo que está mintiendo. No, eso no es aceptable. Ya. No podía inventar datos. Lo que sí podía hacer es dejar uno con 4 y uno con 3. No pasa Ya. nada. Ok. Ya, porque le Pero quitaste uno. en base a Ahora, eso los tiramos siempre hacia el grupo inferior o al grupo mayor. siempre voy a tener que tirarte a los dos, porque tanto el que te quedaron 4 como el que te quedaron 3, los dos tienen que seguirlos particionando. Así que en Claro, realidad no es. Así como hasta ahora, lo que está haciendo eso, ¿no? Algunos los deja de 4 y otros los deja de 3. Y ustedes no tienen el control. Lo hace aleatoriamente, ¿no? Dependiendo de cómo estén los eh, datos. ¿O cómo lo está en- haciendo ahora? ahora lo que debería estar haciendo es que los está duplicando. En algunos casos pareciera. Porque, por ejemplo, si termina de dividir y alcanza la cantidad mínima de elementos, ¿para qué lo va a duplicar? Lo va a dejar como está nomás. Mm. Pero en el caso de que se siga particionando, sí, sí lo está agregando, lo está tirando. Ya no, yo creo que lo que tienen que hacer ahí es que no duplique, porque Ujú, esto lo hace, funciona muchas veces, entonces puede duplicar muchos registros. Y si Sí. justo lo que duplica es el registro así glorioso que tiene un indicador no sé, de uso muy alto de la red, vaya a estar exagerando cosas que no son. Y te puede quedar un cubo así como súper bueno cuando en realidad nada que ver si el dato lo inventaste. ¿Ya? Entonces, que no cree datos. Y si uno queda más grande y el otro más chico, da lo mismo. Ok. ¿Ya? Y si eso lleva después de un rato a que un cubo tenga 200 y otro cubo tenga 250, no importa. Ok. Déjenlo claro, así. ¿Ya? pero Eso puede ocurrir. entonces está lo mismo para donde tire la mediana, si para el grupo que es inferior o al grupo mayor a mediana, ¿no? A inferior y superior me refiero con los valores respecto a la mediana. El izquierda y derecha que nosotros teníamos. Perfecto. Eso, Sí. izquierdo Estoy derecho. pensando si eso podría generar algún sesgo en el algoritmo, porque Puede que siempre lo random. tiráis por ejemplo, si siempre random me suena que sería mejor, ¿eh? Ya. Pero si siempre lo tiráis para la derecha, lo que te va a pasar es que los cubos hacia un eje te van a quedar más grandes siempre que los del otro eje. Y eso puede afectar un poquito. En cambio, si lo hacía aleatorio, En te teoría aseguras de también. que Se supone que no, debería ser menos, pero en teoría también. no debería pasar porque te va a quedar un cubo más grande, uno más chico y se va a distribuir. ¿Cachai? Entonces no. O el otro es dejar algún tipo de contador y que justamente se vaya intercalando de izquierda, derecha, o inferior, superior. Va intercalando. Esa es la otra opción, no sé. Las dos cosas sirven, cosa que al final la cantidad de veces que tiraste hacia la derecha o que tiraste hacia la izquierda es la misma, ¿Qué equitativa? Claro, yo creo que el o número muy de contadores parecida. es más sensato. Ya. Entonces no estás inventando nada No. y los cubos se equilibran solos porque como el cubo tenés que particionarlo varias veces, sí. Ahora, aleatorio o que esté equilibrado, yo creo que es lo mismo, porque aleatorio a la larga te va a llevar a lo mismo, En teoría, sí. ¿sí? Con En altos teoría sí. datos, sí. Sí, no, sí, todo esto está pensado para trabajar con 1 millón de datos por lo menos, entonces no debería haber problema con eso. Y entonces, en resumen, ¿en qué quedamos? Que primero, que no cree datos, eso verifiquen que no cree datos, porque Ya. eso genera un problema. Después, a la hora de hacer la división, que sea aleatorio. Si no cuadra perfecta la partición, que aleatoriamente decida cuándo los dos lo tira. ¿Ya? Pero de manera tal de que todos los cubos tengan en algún chance de en algún minuto ganar uno y en algún minuto perder otro. La cosa que al final del proceso más o menos se equilibren los tamaños de los cubos. No me interesa que los cubos sean exactamente iguales, Ya. pero que no tengan diferencias groseras. Pues no me sirve que un cubo tenga 100 y otro tenga 500, ¿cachai? Eso sería raro. Pero si uno tiene 100 y otro tiene 120, está bien. Si terminamos en una cosa así, eso es aceptable. Ok. ¿Ya? ¿Cuánto es grosero? ¿Como algún Más, Porcentaje. porcentaje? más del doble yo creo que sería grosero. Ya. Ya, ¿Ya? Tal vez sería bueno verificarlo al final, para ver cuál es la diferencia, la mayor diferencia entre cubos. ¿Ya? Pero yo creo que no, un 20% es aceptable, más de un 100% no es aceptable. ¿Ya? ok. Eso. Y yo creo que deberían lograrlo sin problema, porque en general lo que vamos a hacer es pedir cubos de 100 y el número de particiones no son tantas. Ustedes no sé cuántas particiones harán. Esto funciona como un árbol, pero no sé, yo me imagino que harán unas 20 particiones, no creo que más. Con pocos datos estaba como cortando 3, 4 veces, pero es que igual ahí depende de la cantidad de elementos mínimos que le ponga la persona. Si el Sí. cubo tiene muy Ahí, poco, claro, iba a generar una cantidad absurda de cubos. ahí caga todo, sí. Bueno, pero eso es lo que tenemos que probar después de que pasemos esta etapa, así que Ya. de momento no se preocupen. Ya yo creo que vamos bien.
Aparentemente estamos bien cerca, así que ahora hay que probarlo nomás. Háganle ese ajuste para que yo pueda tener la información suficiente para hacer la prueba, y si la prueba da que nos da lo mismo, estamos fantásticos, ¿ya? Sí, Ahí nos vamos a usarlo, una cosa última. ¿sí? El Group ID está horrible porque está como LLLR. No sé ¿Sí? si quiere dejarlo como estandarizado eso con alguna nomenclatura, porque dijo que le gustaría más que fuera con string, pero string ¿de qué forma? ¿Como una combinación O sea, de está como string, letras? No, sí, está como string. pero No, de hecho, me gusta más que tenga una letra que tenga un número, porque no hay ninguna posibilidad de que lo tome como número. Me pasó con el que estaba haciendo yo, que realmente me lo leyó como un número, y le borró todos los ceros que estaban a la izquierda y quedó la escoba. Entonces, déjalo como está. No creo que eso... ya. Creo que eso está bien, eso no genera problema. Centrémonos en las cosas medulares, porque no sabemos todavía si lo vamos a resolver súper rápido esto o no. Entonces, céntrense en lo que acabamos de hablar, lo medular, o sea, que efectivamente está haciendo el particionamiento que corresponde, que tenga los datos suficientes para que yo pueda hacer la evaluación. Evaluemos, eh, y después nos concentramos en los detalles. Partamos por lo medular y después nos vamos enfocando en los detalles, ¿ya? Ya. Si eso funciona bien, yo creo que ya estamos en el 80%, ¿ya? Ok. Ahora hay que probarlo, sí, pues hay que ver si le ganamos al otro algoritmo, ¿ya? No, 80% de la primera versión, Paula, no se emocione. Oye, pero una cosa que es importante es que todavía no sabemos si el algoritmo está funcionando o no está funcionando en términos de rendimiento. Porque si ustedes están comparando la métrica que vimos ahora, no estamos comparando lo que hay que comparar, ¿ya? Es Entonces, correcto. lo interesante de la siguiente prueba es que vamos a ver si realmente nos estamos acercando a los otros modelos, ¿ya? Ya. Súper. Bien, dale, entonces Ya. me mandan la versión, no sé, pues, No sé qué era la de número va. 0, 04 creo que va. ¿sí? Bueno, 04. 04. 04, bueno, 05 entonces, eh, y yo voy a construir la base de datos para hacer la prueba, ¿ya? Ya. Súper. Estupendo. Bien, Muchas apenas gracias, me José. lo envíen, yo lo pruebo y les doy feedback la semana que viene, el lunes, martes, ¿ya? Ya. Ya. Porque el viernes yo creo que no voy a estar muy disponible, me imagino que ustedes tampoco, ¿no? Sanguchito. Sí, ¿ya? Ya, Bien, ok. que tengan muy Muchas fin de gracias. Hasta semana. luego. Nos vemos. Gracias, Chao, Iván. chao. Chao, Adiós. chao.